Mi nombre es Javi David, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la carrera Economía y voy a hablarles un poco de la teoría microeconómica moderna de Samuelson y Friedman respectivamente de la materia Historia del Pensamiento Económico. Comenzamos. La historia de la macroeconomía moderna empieza con la teoría general de Keynes en 1936 y sigue con la síntesis neoclásica de Samuelson en sus fundamentos del análisis económico en 1947, en ciencias económicas en 1948, en el monetarismo de Friedman en sus estudios sobre la teoría cuantitativa del dinero de 1956 y en la historia monetaria de los Estados Unidos en 1963. Paul Samuelson y Milton Friedman, entre otros, iniciaron un debate entre keynesianos y monetaristas que dominó el pensamiento económico durante los años 60 hasta mediados de los 70 y que ha sido decisivo para mejorar la efectividad de las políticas económicas que hoy se aplican. Me voy a referir a solo tres contribuciones fundamentales de Milton Friedman a la teoría y a la política macroeconómica. La primera, en 1957, publicó una teoría de la función de consumo que reinterpretó y cambió la teoría del consumo keynesiana, incorporada en la síntesis neoclásica. Para Friedman, el consumo corriente no dependía de la renta corriente, sino de la renta permanente o de los ingresos esperados a lo largo de la vida. Al medir la renta y el consumo, ambos tienen un elemento permanente, anticipado o planeado, y un elemento transitorio, no esperado. Friedman mostró que las personas tienden a consumir una proporción constante de su renta permanente y a suavizar su consumo a lo largo del tiempo, ahorrando cuando sus ingresos son mayores de los esperados y desahorrando cuando son menores. Como resultado, las personas de menores ingresos tienen una propensión a consumir mayor que la media y que los que altos ingresos tienen una menor proporción a consumir que la media, ya que estos últimos tienen un mayor elemento transitorio en sus ingresos. La segunda, en 1956, mostró que la inflación a largo plazo es un fenómeno exclusivamente monetario. A largo plazo, el aumento de la cantidad de dinero produce inflación y además no tiene efecto alguno o muy débil en el PIB, aunque a muy corto plazo dichos incrementos pueden incrementar el empleo y el PIB temporalmente. Las soluciones que propuso Friedman al problema entre sus efectos inflacionistas a largo y sus posibilidades a corto de reducir las fluctuaciones del empleo fue la siguiente regla monetaria. Siempre que el Consejo de la Reserva Federal aumente la oferta de dinero o a la misma tasa que aumente el PIB, se evitará el problema de inflación a largo plazo. Tercera, otra refutación del modelo keynesiano fue la de la curva de Phillips, mediante la cual existían unas posibilidades de intercambio estable a largo plazo entre desempleo o inflación, y que los gobiernos podían aumentar la demanda de bienes y servicios y reducir el desempleo a cambio de mayor inflación. Con esto, al final de los 60, Friedman y Phillips, que ganó el Premio Nobel de la Economía de 1976, demostraron que una vez que las personas se ajustaban a una mayor inflación, el desempleo volvía a aumentar. Para mantener el desempleo bajo era necesario no una inflación más alta, sino una tasa de inflación en aceleración permanente, que se la denomina como la estanflación. De mediados de los años 60, con inflación y desempleo elevados, les dio la razón y de nuevo Samuel en ediciones posteriores de 1980 de su libro de texto reconocido como el trade-off permanente y estable entre inflación y desempleo no correspondía a la realidad.